Un saludo muy cordial, muy afectuoso a las autoridades del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo, el doctor Roberto Céspedes, coordinador académico, la doctora Marina Matarrese, directora. Saludo también a los miembros del tribunal, las doctoras Ana Cravino, Daniela Larrea, el arquitecto Guillermo Bengoa, así como mi directora de tesis, la arquitecta doctora Giordano, que hoy me acompaña. Es un honor también contar con la presencia del rector de la Universidad de la SUAY, Francisco Salgado, que me acompaña, el decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, así como profesores, colegas, amigos, familiares que hoy me acompañan en este día especial. Hubiera querido estar en la bella ciudad de Buenos Aires, en la querida Universidad de Palermo, donde cursé mis estudios doctorales. Sin embargo, las circunstancias no lo permitieron. Hoy estoy aquí en la Universidad de la SUAY, mi espacio académico que le da sentido a este momento especial, así como el lugar en el que me encuentro, el Salón de Honor, y a mis espaldas un vitral diseñado y elaborado por el arquitecto en Cuenca. Doy inicio, voy a compartir la pantalla. Mi perfil, bueno, ya lo ha presentado el doctor Céspedes, soy diseñadora. Y la arquitecta Dora Giordano, mi directora, profesora emérita, tanto de la Universidad de la SUAY como de la Universidad de Buenos Aires. Doy inicio a la defensa de esta tesis, cuyo título es Problemática del diseño y su relación con la artesanía. Construcción de sentido en contextos diferentes. Se trata de un análisis comparativo entre los años 80 y los principios del siglo XXI, y nos situamos en Cuenca, Ecuador. Planteamos la problematización del tema del diseño y artesanía y lo entendemos como una construcción en el proceso de la tesis. En realidad, es el paso del tema al problema, entendiendo que el problema no está dado, sino que remite a una construcción en el proceso. Nos referimos a dos cortes en el proceso cultural de una región en particular, lo que implica componer una problemática del diseño en relación con las variables de significación, los modos en que asume la práctica y las reflexiones emergentes justamente de esa práctica. Quiero hacer una reflexión sobre la manera de situarme en esta tesis y menciono entonces cómo la experiencia de vivir este proceso confiere un sentido muy especial a mi recorrido académico. Con el tema de tesis devuelto a los años de formación, cuando se proponía una manera de hacer diseño en un estrecho vínculo con la cultura local. Una postura ética que iría manifestándose en el camino académico, en los espacios de aprendizaje, en los interrogantes como característica de mi crecimiento académico y profesional como diseñadora. Por otro lado, el título en particular no es solamente eso, un título, sino que intento dar cuenta de aquello que me inserta en un contexto desde el cual hablo y lo hago con un profundo compromiso con el diseño y con la institución donde comencé mi formación y aún continúo. Al referirnos a las reflexiones finales de la tesis, mencionamos la construcción conceptual, que argumenta una inflexión cultural entre dos momentos puestos en consideración. Nos situamos en el contexto de institucionalización y posterior transformación del campo disciplinar del diseño en el ámbito universitario. El esquema tridimensional que mostramos en pantalla expresa los planos de corte en el tiempo y un giro entre ambos. Las líneas en rojo representan el tiempo y los planos que las representan cortes para este estudio. Los vínculos en negro corresponden al proceso de formación que luego analizaremos en detalle. ¿Cómo surgió esta tesis? Me referiré al inicio. Justamente a partir de la observación de la producción académica de los estudiantes, habíamos detectado no solo la constante presencia de la relación del diseño con la artesanía, sino que se observaban signos de cambio entre el momento fundacional y en la actualidad. Nos preguntamos entonces, ¿cuál fue el contexto cultural que rescató en Cuenca, Ecuador, el vínculo del diseño con la artesanía y su referencia a la identidad? ¿Y cómo fue el proceso de transformación de ese vínculo
desde los años 80 hasta la actualidad? La hipótesis daría una respuesta posible. Quiero señalar aquí que primero fue pensada como una conjetura y por una observación del tribunal que la asumo, la he reemplazado por el modo indicativo. Y decimos que, con el estudio comparativo sobre el planteo problemático del diseño en el campo disciplinar, tomando dos momentos culturales de la historia reciente, podemos comprender un cambio de paradigma y argumentar así las diferencias de ese vínculo con el diseño y la artesanía y la relación vinculante de identidad. Y así nos planteamos entonces el objetivo general. Se trata de situar la relación diseño-artesanía en dos momentos de la historia reciente en América Latina, con referencias a la institucionalización y desarrollo del diseño como disciplina universitaria en Ecuador, en los años 80 y en el contexto contemporáneo, con énfasis en Cuenca, Ecuador. Para comenzar el planteo general, hacemos referencia a un aspecto importante en esta tesis, y es lo que llamamos el lugar de enunciación. Con esto, nos referimos a dónde se posiciona el investigador y explicaremos mediante un esquema heurístico qué implica ese posicionamiento respecto de la relación entre lo global y los localismos, relación que está muy presente en esta investigación. Presentamos tres alternativas que consideran el proceso cultural de los últimos tiempos. En la primera, se supone la visión del sujeto que se sitúa fuera del esquema, como un mero observador. Así entiende la relación en una lógica totalizante, donde lo general absorbe lo particular. Agregamos aquí lo que Deleuze llama línea de fuga, para explicarnos o comprender la supervivencia de las culturas locales en tiempos de hegemonía universalista. En la segunda alternativa, la visión del sujeto se sitúa entre lo global y lo local, en términos de opción ideológica, con dos posturas posibles. Una, en la que el sujeto se involucra tomando posición respecto de una interpretación cultural de época, es decir, asumiendo el particularismo cultural. Es allí donde situamos respecto del primer momento considerado. Y la otra opción es que el sujeto comprenda la realidad cultural como una continuidad de la primacía global. En la tercera alternativa, en cambio, la visión del sujeto se sitúa en esa relación, desde la ética cultural contemporánea, es decir, se involucra interpretando una continuidad conectiva, dinámica y a su vez comprendiendo las diferencias entre contextos. A partir de lo expuesto en esta tesis, analizamos el posicionamiento respecto de ambos momentos. Ahora bien, ¿cómo relacionamos nuestro posicionamiento respecto de tiempos culturales diferentes con el problema de la tesis? Si nos situamos ahora en la tercera alternativa como pensamiento contemporáneo, armamos un esquema conceptual, es decir, una trama conectiva. Este posicionamiento orienta el enfoque y argumenta las estrategias. Interpretamos el campo disciplinar del diseño en nuestro caso y planteamos esas estrategias, buscando la comprensión del contexto. Para esta investigación serían dos contextos temporales distintos. En el campo disciplinar, situamos los elementos empíricos que constituyen el problema y el contexto, los factores de significación que lo regulan. Esto implica encontrar una lógica de sentido, es decir, la composición del problema se explica en las operaciones con elementos del campo disciplinar y estos regulados por el contexto, en referencia a los significados. Mencionamos aquí el nivel de anclaje, que es una expresión extraída de la epistemología de Juan Samaja, para situar la cuestión del proyecto entre el posicionamiento del sujeto y el problema del objeto de estudio, justamente en la interacción. Asimismo, proponemos como referencia permanente en este proyecto un esquema interpretativo explicativo sobre el conocimiento. El enfoque heurístico supone pensar en tres pilares: la mayéutica, la capacidad o arte de preguntar o de preguntarse; la hermenéutica, la capacidad de interpretar; y la holística, la capacidad de relacionar. El desarrollo epistemológico de esta tesis se plantea en base a una construcción conceptual. La premisa consiste en plantear el eje fundacional del conocimiento, que sería la relación sujeto-objeto.
Desde nuestro posicionamiento no se trata de una relación neutra, por lo tanto, pensamos en el eje de sentido y trazamos el eje vertical, que relaciona este posicionamiento del que hablamos con el contexto de referencia donde se sitúa la investigación. El esquema nos sugiere 4 factores: marco valorativo en la parte superior, el objeto de estudio, el contexto y el sujeto. La relación entre sujeto y marco valorativo remite al modo epistemológico en el que el sujeto organiza el conocimiento. La relación marco valorativo-objeto de estudio remite a la interpretación que deviene de un marco valorativo sobre el objeto de estudio. Por ejemplo, nuestra tesis refiere a 2 momentos donde el marco valorativo cambia y por eso la interpretación del objeto de estudio es otra, y además porque nos ubicamos en la sintonía cultural de época. La relación sujeto-contexto remite a la elección y calificación de referentes del contexto. En el caso de esta tesis, analizamos los referentes en uno y en otro momento. Por ejemplo, el valor de las localías y la tradición en el primer momento que estudiamos. La relación objeto de estudio-contexto remite a lo que entendemos como condicionantes del contexto, acotando y caracterizando el objeto de estudio. Por ejemplo, lo que significó la artesanía en los años 80 como condicionante de un diseño que se estaba formando. Tomamos como referencia el esquema relacional formulado por Dora Giordano, que es un esquema que no define una estructura fija, sino que se arma en base a preguntas, a interpretaciones y a relaciones. Entonces reelaboramos el esquema para la tesis poniendo en juego nuestra problemática de esta investigación. Queremos precisar lo que entendemos por noción de sujeto, es decir, preguntarnos a qué sujeto nos referimos en cada uno de los momentos estudiados y cómo construimos esa noción. Queremos componer el objeto de estudio en términos de problemática respecto de la relación diseño-artesanía desde una misión de marco valorativo, interpretar las diferencias en ambos momentos. Queremos configurar el marco valorativo desde un pensamiento procesal y contextual. Decimos procesal o diacrónico porque nos referimos a 2 momentos en la secuencia temporal, y contextual sería sincrónico porque analizamos lo que define el contexto cultural de cada momento. Tomamos estos conceptos de Capra. Queremos construir la noción de contexto, tomando en particular una región geográfica en condiciones temporales y culturales diferentes, los años 80, América Latina, Cuenca, Ecuador, en tiempos postmodernos y en la contemporaneidad. Así, nuestro esquema de conocimiento que guía esta tesis se pregunta, interpreta, construye a través de una trama de conocimiento, una trama conectiva. Ahora nos referimos al recorte temático de esta tesis y proponemos el abordaje del objeto de estudio, es decir, de la condición del diseño en 2 contextos temporales y en ellos referimos a la relación con las técnicas artesanales, tomando como caso de estudio la creación y desarrollo de la Escuela de Diseño en Cuenca en los años 80 como momento de su fundación y en los comienzos del siglo XXI como momento de transformación con continuidad y cambio en los replanteos curriculares. Estos contextos culturales nos remiten, en el primer caso, al contexto del pensamiento latinoamericano de los años 80, con la característica de valorización de localismos, el rescate de valores propios y el reconocimiento a la pluriculturalidad. Debemos remitir en este caso al estructuralismo, citando a Lévi-Strauss, Saussure en la lingüística, quienes rompen con el llamado pensamiento único, y también aludimos a la fenomenología de Althusser como modo de salida del pensamiento modelado, que correspondía a la cultura racionalista. En ese momento cultural, la artesanía significaba una condición y a la vez un referente simbólico para el diseño. En este momento quedaba la pregunta: ¿qué significa el diseño en la periferia? La iremos desarrollando. Como segundo momento, en el pasaje del siglo XX al XXI, nos referimos a una construcción conceptual que influyó transformando la concepción del diseño. Hablamos de la interculturalidad en el ámbito social, de la resignificación de la relación hombre-ambiente y del surgimiento de otras epistemologías desde el sur, como las de Sousa Santos, Alfredo Gutiérrez, en referencia al diseño.
En este momento cultural de las conexiones entre lo diverso, es el momento cultural de la innovación social, de las tecnologías sociales, y referimos en este apartado a Manzini, a Thomas, a Fresoli, entre otros. Representamos con esta sinusoide la expresión de un cambio con continuidad, justamente en la inflexión en el proceso cultural. Como diría Roberto Fernández, se trata del pasaje de estructuras fijas a la dinámica del movimiento, los flujos, las migraciones y desplazamientos semióticos entre significantes y significados. Hacemos referencia tanto a las migraciones humanas como a las disciplinares, como por ejemplo la termodinámica en la ciencia con la teoría de Prigogine, que migró a otros campos transformando la noción de sistema, o los conceptos de la biología de Maturana y Varela a las disciplinas sociales. Debemos referirnos al pasaje del universalismo, entendido como homogeneidad cultural, a la globalidad, entendida como conexión de lo diverso. Pasamos ahora a mencionar el marco teórico en términos de articulación de disciplinas: la filosofía, la epistemología asociada a la heurística, la antropología y el diseño, como concepción disciplinar en relación a la cultura. En el marco filosófico, referimos a la noción de paradigma, y citamos a Kuhn, quien lo define en su ontología y epistemología y hasta en su definición de inconmensurabilidad, y a Katherine Hayles, quien comprende el paradigma como un constructo cultural y no como un enunciado de hecho. Ella dice, el paradigma vive en el conocimiento. Consideramos además los criterios de Foucault sobre la comprensión del mundo como acontecimiento, como cambio en el devenir histórico, capaz de generar giros en la epistemología y nuevas concepciones del saber. Asimismo, recurrimos a Capra, a quien ya hemos mencionado, para la comprensión de un pensamiento científico, holístico y sistémico. Los criterios epistemológicos con los que abordamos esta investigación se asocian a la heurística, que es una disciplina que concibe el conocimiento en el descubrimiento de estructuras en la selección y combinación de datos de la información. Tomamos como referentes a Gastón Breyer, a Dora Giordano, a Abraham Moles. Breyer decía que el conocimiento es el fruto de un posicionamiento ecológico, en tanto juego dialéctico permanente entre sujeto y objeto. La dimensión antropológica que caracteriza esta tesis plantea la relación del diseño con la cultura y también incorpora al sujeto contemporáneo como actor fundamental de esta relación. Profundizamos en este apartado el pensamiento sobre diferencias y similitudes entre el concepto de identidad y de tradición, como conceptos vigentes en el momento de la creación de la escuela, que referían a identidad como valor de lo inmutable, y también en las huellas de la tradición. Tomamos aquí las reflexiones de Claudio Malo, Juan Hacha, entre otros. Y luego mencionamos a la identidad cultural dinámica. Nos referimos a Susan Wright, entre otros autores, para comprender el contexto contemporáneo. Asimismo, situamos la cultura en el marco de la complejidad en referencia a Edgar Morin. Con el enfoque disciplinar estudiamos el diseño en el ámbito latinoamericano y planteamos la construcción de sentido en relación al contexto temporal y espacial con variantes para cada momento. Desde una mirada epistemológica, analizamos las concepciones del diseño en la periferia, refiriendo a procesos de descolonización cultural, así como a cuestiones contemporáneas relativas a ambiente, a tecnología, a producción e innovación social, en las reflexiones de Manzini, Boncipe, Papanet, entre otros. Definimos el marco metodológico de esta tesis como cualitativo-interpretativo. Tomamos los conceptos de Roxana Hinault sobre una metodología crítica que responde a una perspectiva reflexiva antes que prescriptiva. Es un recorrido metodológico que enlaza y permite la ida y vuelta entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Y en concordancia con los objetivos específicos, hemos definido unidades de análisis, que son sujetos, objetos y entidades desde las que se extrajo información, variables en relación a la pregunta de investigación, de noción de identidad, de contexto cultural, de artesanía, así como los valores para las variables y su presentación en contextos distintos. Por ejemplo, la noción de identidad como rescate o como reelaboración o como reinterpretación de referentes, los conceptos de significante-significado y su relación unívoca o no.
Ahora bien, para poner en contexto la investigación de los dos momentos, caracterizamos la situación temporal y espacial en la que componemos el objeto de estudio. Vamos a referirnos al primer momento. Esto implica una posición ideológica respecto del diseño en América Latina. Se trata... Genoveva, perdón, Genoveva, estás en la mitad de tu presentación. Perfecto. Se trata del contexto productivo y cultural en el que analizamos las cuestiones de la relación diseño y artesanía referidas a la creación de la escuela en Cuenca. Repetimos, el momento cultural de América Latina en su relación con Europa y Norteamérica, en las tensiones centro-periferia, dependencia-no dependencia, desarrollo y subdesarrollo, industria y artesanía. Justamente caracterizamos la valoración de referentes propios, considerándolo como una de las salidas al estado de dependencia en los discursos de la época. Con la presencia de Von Sipe en América Latina, comenzamos a ver indicios de una dinámica transformadora en la cultura del diseño. Pero ya en la primera etapa de la Escuela de Diseño en Cuenca había influido el regionalismo crítico de Kenneth Frampton. En este escenario cultural que hacemos mención, se asienta nuestro estudio de caso, la fundación y desarrollo de la Escuela de Diseño en relación a las condiciones particulares de contexto, esto es, al momento cultural, productivo, a los antecedentes de la formación de artesanos y en la caracterización de un país y una ciudad especialmente rica en producción artesanal. El recorrido metodológico que mencionamos anteriormente supuso caracterizar y armar un corpus que nos acercó a la evidencia empírica. Revisamos los antecedentes de la fundación de la escuela y su vínculo con el CIDAP, con los encuentros iberoamericanos, con los cursos interamericanos de artesanos y diseñadores. Indagamos en los documentos de la escuela y su fundación, sobre los escritos en ese momento, las mallas curriculares, así como para el primer momento, como para el segundo también la transformación en las especialidades, la maestría en diseño. En todos ellos se hacía referencia a una vinculación con la artesanía y a la búsqueda de una producción propia alejada de modelos establecidos para otras realidades de contexto, en el primer momento. Y en el segundo, las referencias hablaban de la problematización de las cuestiones de identidad y productivas para el segundo momento. Fue posible descubrir coincidencias en los discursos, en los enlaces, en las conexiones entre la documentación mencionada y las entrevistas. Quiero mencionar aquí especialmente al doctor Claudio Malo, antropólogo, director del CIDAP, quien propuso inicialmente la carrera de diseño. El grupo encargado de elaborar el pensum fundacional estuvo conformado por Diego Jaramillo, fundador y primer director, el arquitecto Patricio León y Guido Álvarez, que en palabras de Claudio Malo, eran arquitectos que fueron escogidos para armar el proyecto porque se habían vinculado a temas de arte o artesanía. Con la invitación de Dora Giordano en calidad de asesora de la Universidad de Buenos Aires y en trabajo conjunto con Diego Jaramillo, concretaron la conceptualización y enfoque curricular. Cabe señalar aquí que pudimos cubrir con las entrevistas todo el universo de estudio en el caso de los profesores fundadores. Extendimos las entrevistas al primer grupo de profesores, primeros estudiantes, actores sociales, tanto del primer momento como del segundo. En ambos casos tomamos muestras representativas y fueron un total de 40 entrevistas entre profesores, estudiantes del primero y segundo pensum de las reformas curriculares. En los relatos estaba siempre presente la referencia a un modo productivo y simbólico que caracterizó a la Escuela de Diseño en Cuenca, la artesanía. Realizamos también un análisis exhaustivo de títulos de trabajos de graduación, referidos a variables y categorías mencionadas en la relación diseño-artesanía. Fueron un total de 168 trabajos para el pensum fundacional, 234 de objetos, 280 en diseño textil, 224 en interiores y 430 en diseño gráfico, así como también 49 de las dos versiones de la maestría en diseño. En ellos se encontraron reiteradas menciones a la relación diseño-artesanía, como rescate y valorización de técnicas y materiales en la primera, y como procesos de experimentación, interacción y problematización en el segundo momento. De estos títulos escogimos una muestra representativa para el análisis. Fueron 40 de los dos momentos. Realizamos un análisis morfológico y un análisis semiótico.
El primer momento cultural fue asumido activamente por quienes estaban comprometidos en la institucionalización de la enseñanza del diseño. Inferimos que no casualmente fue un antropólogo quien propuso la carrera. La cultura de época era propicia para pensar un diseño en otras condiciones. Si bien ya habían escuelas de diseño en otros países, muchas veces se trataba de una importación de modelos relativos a la producción industrial. En la ideología de época, el diseño podía tomar otra orientación. Se trataba de modos productivos diferentes en contextos diferentes, saliendo de la idea de desarrollo-subdesarrollo. Ya no cabía pensar en dicotomías. Así surgió esta primera escuela de diseño en Cuenca, con énfasis en la recuperación de la identidad, el diseño como significación del ámbito de referencia, la revalorización de los referentes tradicionales y la artesanía como modo productivo y simbólico. En el material analizado me gustaría ejemplificar una de las tesis que es representativa del trabajo que se hacía en el área de estudio de las formas. Se trata de una línea de lámparas de cerámica tradicional en base a la recuperación de formas de una cultura precolombina, y evidenciamos el fuerte condicionante de la artesanía sobre el diseño en cuanto a técnica y materialidad. Lo que muestro aquí es una imagen del proceso y concepción del vínculo, y lo explicamos. Por ejemplo, en el proceso de diseño no se trataba de congelar las formas referentes del pasado, sino de buscar posibilidades de transformación manteniendo la evocación al origen. Es un proceso que lo encontramos plasmado en la ideología de la escuela, tanto en textos como en estas producciones académicas que hemos revisado. La figura muestra un proceso de seriación que en el campo de la morfología supone un desarrollo sistemático lineal de transformación de figuras y de combinatorias de esas series como proceso que parte de una figura origen. Por otro lado, cabe señalar que el vínculo didáctico con el artesano era fundamental, en cuanto él, como conocedor de la técnica, orienta sobre los límites y las posibilidades de concreción material. Ahora pasamos a la contextualización del otro momento, los inicios del siglo XXI. La cultura del diseño nos lleva a otros rumbos, sin perder nuestra mirada de pertenencia. Esto supone analizar un posicionamiento ideológico, productivo y cultural en el paso del siglo XX al XXI. Nos referimos a conceptos relativos a un proceso de construcción cultural. Asimismo, la problemática medioambiental se plantea en términos de colapso y atraviesa obviamente las disciplinas proyectuales como parte especialmente comprometida. En este segundo momento, referimos a otras epistemologías. Al respecto, de Sousa Santos dice que la comprensión de la realidad es más grande que la comprensión hegemónica de la realidad. Situados en el siglo XXI, la visión crítica sobre el siglo pasado considera una realidad en permanente conflicto. Ahora, pasamos de las estructuras fijas a una dinámica de sistemas relacionales. Desde el pensamiento complejo ya no comprendemos la tensión de los conflictos como extremos excluyentes, sino como búsqueda de emergencias. Así hablamos de globalidad en términos de red que conecta lo diverso, diferenciándonos de la universalidad homogénea. En el marco general de esta investigación, asumimos una transformación cultural desde lo local y las conexiones como otra manera de comprender el mundo. Este es el escenario en el que se da el proceso de continuidad y cambio de la Escuela de Diseño. En el año 2001, la diversificación en especialidades. En el 2009, un nuevo enfoque problematizador, como comprensión del diseño en el pensamiento complejo, y la oferta de la primera maestría como ampliación del campo disciplinar del diseño. En el ámbito universitario y fuera de él ya se hablaba de otras relaciones del diseño con la artesanía, la neoartesanía, la artesanía urbana, a la luz de los conceptos, de otros conceptos de cultura y desarrollo. La sintonía con este momento cultural la encontramos en la formulación de los nuevos programas curriculares. Nuevamente, las entrevistas a profesores y estudiantes, los contenidos y los títulos de trabajos de graduación hacían referencia a una nueva concepción de identidad como constructo, menciones reiteradas en la documentación analizada. Por ejemplo, se dice reiterativamente, es ineludible abordar el tema de la identidad como posicionamiento, asumiendo las diferencias y la diversidad como diseño en un proceso de mundialización. Se habla también de una nueva epistemología como modo de conocimiento fundamentado en la problematización.
Se mantiene la continuidad en el énfasis de los modos productivos locales, la artesanía, pero con otras proyecciones. Esto no quedó en abstracciones teóricas, sino que las observamos y las verificamos en los títulos de las tesis que analizamos. Se dejaban atrás expresiones tales como recuperación, rediseño, revalorización, rescate cultural o de una u otra técnica artesanal, para reemplazarlas por experimentación en términos de reciclaje, innovación, interacciones y además incorporando temas medioambientales. Analizando estos dos momentos que señalamos, convendría hacer una referencia a un esquema conceptual comparativo de concebir la enseñanza. Una manera que remitiría al primer momento de estudio es comenzar con una propedéutica, enmarcando la problemática del diseño hasta llegar hacia la especialización de un objeto de estudio, que serían las carreras de diseño y en este caso guiados por la técnica artesanal. Y otra es comenzar la experiencia de diseño para ir comprendiendo en el desarrollo la complejidad a partir de incorporación de factores en la problemática inicial. Ubicamos la tesis precisamente en este campo e intentamos construir en grados de complejidad el objeto de estudio y la relación del diseño con la artesanía. En el primer triángulo, el amarillo, interpretamos la relación unívoca de lo general a lo particular. En el segundo, ampliamos la condición de los referentes. En el esquema que vemos, el triángulo en azul, se expande, saliendo de la confluencia a un objeto de estudio. Para dar cuenta de este cambio, mencionamos algunos de los casos analizados en el estudio comparativo. Hablo de las tesis y de los proyectos de graduación. Tomamos como referencia un mismo material, por ejemplo, paja toquilla, y comparamos dos propuestas académicas de estudiantes. Una línea de carteras que refiere al pensum fundacional, en donde la intención de revalorización se evidencia en la aplicación de la técnica de tejido sin alteración. Sería un términos de rescate de la técnica. En el segundo momento, un trabajo de graduación del año 2016, la misma técnica se experimenta en el descubrimiento del potencial del tejido como transmisor de sonido para el diseño de un parlante. Estamos frente a un concepto emergente en la relación diseño-artesanía, que refiere al uso basado en características acústicas no vistas anteriormente respecto del material. En el segundo caso, tomamos una fibra de totora. En la primera propuesta se trata de una aplicación del tejido de mobiliario y en un segundo momento es un trabajo que experimenta con la fibra de tal manera que permite adecuar el tejido al cuerpo para un uso en indumentaria. Es un proceso de experimentación en el que se menciona el valor de la flexibilidad y adaptabilidad a nuevos tejidos de la fibra, propiedades térmicas y otras. Ahora volvemos sobre la construcción conceptual que nos habíamos planteado al inicio de esta tesis y que venimos desarrollando, y damos respuesta a aquellas preguntas que nos habíamos propuesto respecto de los dos momentos. Nos referimos a la configuración del marco valorativo, a la construcción de la noción de contexto, a la noción del sujeto y composición del objeto de estudio. Nuestra investigación dio cuenta de las diferencias. Es justamente la sintonía cultural de época que da paso a estos desplazamientos. En los esquemas que vemos en pantalla, hemos representado en color amarillo los años 80 y en azul la contemporaneidad. En ambos casos, caracterizamos los factores puestos en juego que comparativamente los veremos en la secuencia próxima. El pensamiento procesal en términos de Capra nos lleva a inferir una estructura relacional diacrónica entre los dos momentos mencionados. El vínculo lo mencionamos como una rotación o giro, representando el argumento de las diferencias. Estamos en otro modo de ver el mundo, lo que deviene de un giro epistemológico. Aquí hago un paréntesis y respondo a una observación del tribunal de por qué referimos a giro epistemológico y no pragmático o sociológico. Es porque justamente estamos trabajando en la problemática del conocimiento. Aludimos aquí a las investigaciones de la Universidad de Lanús, publicadas en el libro El Giro Aplicado, que las hemos tenido como referente. Podemos decir que las pulsiones intuidas a finales del siglo pasado ya son indicios de un nuevo paradigma. En tal sentido, transitamos la experiencia cultural al tiempo que modificamos los modos de pensar y operar en el diseño. En el esquema que vemos, el movimiento es de torsión. Cada uno de los factores puestos en juego, marco valorativo,
sujeto, objeto y contexto se involucran en el giro, desplazándose en el segundo corte respecto del primero. Queremos destacar que si ponemos en consideración la relación sujeto-objeto en el primer momento, esta se expresa en un proceso de diseño como pensamiento lineal. Y en el segundo, vemos que hay una problemática específica que se amplía las posibilidades en términos de proyectualidad. Ahora analizaremos los desplazamientos parciales. ¿Qué sucede con el marco valorativo en uno y en otro momento? En un primer momento, el marco valorativo asume las condiciones que devienen del estructuralismo y la posición refiere a la recuperación de identidad cultural y autonomía. El segundo corte, en azul, el cambio se marca en las condiciones culturales, es otra mirada y el marco valorativo se desplaza. Concebimos la cultura en términos de complejidad en este segundo momento y así el marco valorativo remite a transformaciones y mutaciones en la dinámica cultural de cambio de siglo. Ahora nos referimos a la noción de sujeto. En el primer momento, el sujeto cambiaba de posición desde el existencialismo y la fenomenología, referían a la subjetividad y las cosas en sí mismas. En este contexto, se sitúa un sujeto que busca los referentes en el pasado. Asimismo, los medios productivos locales eran asumidos como condicionantes del diseño en un medio acotado. El giro epistemológico contemporáneo nos hace inferir una construcción de subjetividad, es decir, una interacción permanente entre lo individual y lo social, pasando de la subjetividad fenomenológica a la subjetividad interactiva. El sujeto asume otras epistemologías. Genoveva, 5 minutos restan. Perfecto. Ahora analizamos el giro en el objeto de estudio y vemos que el primer momento se lo definía en base a referentes de significación del contexto local. El enfoque del diseño como objeto de estudio se involucraba en esa condición y se componía en la problemática del diseño como profesión en el Ecuador. En el segundo momento, la composición del objeto de estudio se define en términos de problemáticas complejas en relación al marco valorativo. Así vemos el diseño respecto de la artesanía involucrándose en otras interacciones. Ahora, en este esquema, analizamos el desplazamiento producido en la noción de contexto. El contexto de los particularismos en el primer momento de estudio, en amarillo, implicaba aislar las culturas regionales preservando los valores genuinos. Así, se proponía vincular el diseño con la artesanía en ese momento. La autonomía era la condición ideal frente a la homogeneidad de la cultura modernista. El contexto que repite el segundo momento implica un reordenamiento al incorporar factores que antes no estaban puestos en juego. Así, pasábamos de las autonomías a la conexión de lo diverso y se establece otra relación del diseño con la artesanía y en la configuración del campo disciplinar del diseño resignificado. En base a lo expuesto, en base a este recorrido, proponemos una reflexión diagnóstica. Nos situamos en nuestro marco valorativo y reconocemos los indicios de un nuevo paradigma. El campo del diseño se expande, incorpora variables y referentes externos al contexto local, lo que implica asumir la conexión entre lo diverso. Caracterizamos entonces la ética cultural contemporánea, que nos desplaza a otras preguntas, a otras interpretaciones y a otros modos de relacionar. Por lo tanto, la estética latinoamericana mantiene la mirada posicionada en el origen, pero ya no busca el valor de la réplica de los referentes patrimoniales. Dejamos la noción de identidad focalizada en la particularidad del origen y nos referimos a las mutaciones y conexiones como parte de un constructo de construcción continua de identidad. Nuestra reflexión crítica confiere a las convergencias como característica derivada del estructuralismo y que corresponde a la cultura ensimismada de los años 80. Las divergencias corresponden en ese momento a las diferencias y las emergencias, en cambio, a la característica de nuestro segundo momento, que es la manifestación de los indicios de un nuevo paradigma y apertura de referentes. A partir de las reflexiones expuestas en esta tesis, podemos inferir que las problemáticas planteadas no se agotan ni concluyen en el desarrollo de nuestra investigación. Y más aún, en el proceso descubrimos cuestiones que ameritan ser investigadas. Por ello,
algunos planteos problemáticos como proyecciones posibles que abren caminos en el diseño y que ponen énfasis en la relación con la artesanía. El diseño y la artesanía en relación a la problemática socioambiental podría investigarse, a las relaciones entre tradición e identidad en distintos contextos, entre lo global como interconexión de lo diverso, el diseño y los modos productivos diferentes, planteos inter y transdisciplinares respecto de la relación diseño-artesanía. Nos preguntamos aquí en este momento si viviremos tal vez otra inflexión cultural a partir de la pandemia. Y llegando al final de esta presentación, hacemos referencia al cumplimiento de los objetivos y decimos que cumplimos en cuanto planteo de la problemática del diseño en relación con la artesanía. Desde nuestro lugar de enunciación, hemos argumentado y caracterizado el proceso de transformación cultural entre dos contextos temporales y su incidencia en la escuela, Facultad de Diseño. Al referirnos a los propósitos, que los distinguimos de los objetivos en términos de Roxana Unob como aquellos aportes al conocimiento, podríamos esperar que la conceptualización propuesta tenga algún impacto en el campo de la didáctica en cuanto a modo de problematizar y relacionar los temas del diseño. Asimismo, comprendemos al proyecto de investigación como una construcción de conocimiento. El estado actual remite a una objetivación provisoria en un proceso que caracterizamos en términos de continuidad. Con esto concluyo la disertación de esta tesis y les agradezco a todos por haber estado presentes. Bueno, somos nosotros los agradecidos, Genoveva, impecable la duración. Te pediría que salgas de la presentación. Dejar de compartir y se lo perdió aquí. Eso, dejar de compartir. Y ahora vamos a pasar al segundo momento, igualmente importante, que son los comentarios, las preguntas, las opiniones, las objeciones del tribunal. Le doy la palabra a la doctora Cravino. Ana, adelante. Bueno, en primer lugar quería agradecer el esfuerzo que hiciste en dos sentidos, en responder a algunos comentarios que hicimos desde el jurado, ¿no? Desde la evaluación, y el segundo esfuerzo es, que te reconozco, es lo que te habrá costado alejarte del objeto de estudio, o sea, ese distanciamiento que requiere toda investigación. Y en este sentido te quería hacer una pregunta o que nos comentes cómo fue ese pasaje de la pluriculturalidad a la interculturalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los indicios que más notaste? Si nos podés contar un poco. Perfecto. Bueno, y en términos más antropológicos, refiriéndonos a un primer momento en donde cada una de las culturas tenía sus características, sus formas de presentarse, por ejemplo, analizando las cuestiones de trabajos de los estudiantes, refiriéndose a una cultura en particular. Cuando se hacían los trabajos de graduación, por ejemplo, la lámpara en base a una vasija que había presentado refería a rediseño a partir de una vasija de la cultura Tacalchapa con estas características. Hoy se ven otras interacciones. Las menciones que hacen los estudiantes hablan de las hibridaciones, de las interconexiones culturales, ya no precisamente de una cultura en concreto referida al pasado, sino como articulaciones del presente, como flujos en constante integración, como cambio, como culturas que cambian también, transformaciones que en el presente estamos notando en nuestras culturas también, llámense las aborígenes o las que conviven con nuestro entorno cultural, pero que se ven transformaciones y esas están presentes también en los trabajos de los estudiantes. Gracias, muy bien. Bueno, doy lugar ahora a la doctora Larrea Solórzano. Comentarios, preguntas. Gracias, Roberto. Genoveva, felicitaciones en primer lugar por tu exposición. Fue muy interesante leer todo el recorrido de tu propuesta a lo largo de tu tesis. Me parece que tienes muchísima información muy valiosa
que aún no ha sido considerada en la totalidad de tu tesis, que tienes muchos elementos para seguir desarrollando en adelante. Hay algo que me llamó mucho la atención, sin embargo, en el desarrollo de tu tesis, que nombraste también ahora en la disertación en torno a cómo construiste el grupo de estudio y cómo seleccionaste la muestra, que finalmente fue la que te llevó a establecer tus reflexiones en torno a la tesis. Y frente a eso, me parece que durante toda la tesis, durante tus planteos, siempre hay una reflexión muy importante a el papel que jugaron los artesanos. Incluso mencionas en varios momentos que el trabajo junto al de los estudiantes en la primera etapa de fundación de la carrera y en el segundo momento estuvo muy vinculado al trabajo en los talleres artesanales dentro de la universidad y fuera de la universidad. Entonces, lo que me llama la atención es por qué no se consideró a ningún artesano dentro de las entrevistas planteadas para la construcción de la tesis. O sea, ¿qué pasa en el momento en que no se toma en cuenta un poco la voz de este sector, también para reflexionar cómo vivieron ellos este proceso? Quería que me aclares un poco, o sea, cuáles fueron los criterios para la selección de esta muestra. Gracias, Daniela, por los comentarios. Sí, efectivamente, esta vinculación, bueno, menciono que la vinculación es entre el campo disciplinar, estuve más enfocada en la constitución a nivel universitario, en donde la participación de los artesanos fue menor, digamos. Sí había el vínculo, pero estuve más concentrada en el objeto, diseño en relación con la artesanía, y ciertamente, y reconozco, me parece importantísima esa, digamos, este llamado que haces, de esta mención a los artesanos, pero hay un cambio importante que también lo mencionaba en algún momento, que las primeras relaciones eran entre objetos, y que hoy lo que estamos viendo también en el pasaje y las transformaciones ya es entre sujetos, entre diseñadores y artesanos. En ese momento no estaba definido aún cómo se podían dar esas interacciones, se estaba construyendo, y hoy la carrera, los diseñadores han dado pasos importantísimos, inclusive a generar no esta suerte de quién dirige, sino que son conexiones permanentes, dialécticas entre el artesano y el diseñador. Las voces que estuvieron presentes sí eran de los profesores que, vinculados al campo de la artesanía, habían sido también profesores en la facultad. Gracias, Genoveva. Bueno, muchas gracias también. Le damos el espacio entonces a Guillermo Bengoa. Buenas tardes. Bueno, primero felicitarte por la calidad del trabajo, y segundos comentarios breves, no es pregunta para nada. Por un lado me resulta muy valioso y un caso casi único que el trabajo, la dupla tesista y directora en este caso han conformado una unión que, si bien es tácita en el sentido de que no aparece explícitamente, pero me parece súper valiosa, porque justamente el rol de la directora de tesis en ambos momentos históricos de la facultad. Entonces me parece que ese es un caso muy extraño casi que es una investigación participativa, porque no está mirado desde adentro, no está mirado desde afuera, está desde adentro, pero con una solidez y un grado de independencia que es notable, y eso le da a la tesis la puede dar vuelta, así como vos tenés esa visión tridimensional, es casi como que uno la puede agarrar con la mano y dar la vuelta por todos lados y entender distintas facetas de eso. Entonces realmente es una tarea muy valiosa, en la que además se intuye, para los que conocemos un poquito más a las personas de ahí, que esas dos personas, tanto la tesista como la directora, son emergentes de un grupo humano que realmente ha trabajado muchísimo en la constitución de este cambio, porque desgraciadamente, otras facultades tal vez no nos hemos animado a este giro epistemológico, y hemos seguido con concepciones del momento de la fundación, ¿no? Es más, algunas con concepciones que ya en el momento de la fundación tal vez eran un poquito antiguas. Entonces, es muy valioso no solamente la tesis como producto, sino el proceso que está relevando. Y en sí, como la tesis como producto, quería decir una cosa que no se ve en la exposición, para los que no han tenido el gusto de leerla, que es que cada uno de los argumentos que Genoveva expone allí a nivel teórico, y que se puso bastante abstracto, están absolutamente demostrados con ejemplos y con casos
en la tesis. Entonces no queda como una tesis abstracta, sino que está muy sólidamente armada esa relación concepto práctica o concepto realidad, o como se le quiera llamar. Entonces es una tesis que es un gusto leerla, esa hilación que tiene constantemente entre la abstracción y la demostración práctica de lo que está diciendo. Así que es ese comentario nada más, realmente no tengo... De hecho, la única, creo que objeción que escribí o que me pareció importante, que yo ni siquiera le hubiera puesto problemática en el título, porque me parece que es suficientemente conciso y amplio todo como para que ni siquiera incluir problemática. Está como seccionando un cachito de la cuestión y en realidad está hablando de la relación artesanía y diseño en esos casos específicos. Ese es el comentario nomás. Agradezco. Gracias, Guillermo. Sí, ciertamente es difícil poder resumir en una presentación de 40 minutos todo un recorrido en donde está mucho más de lo que se ha presentado y, como tú dices, estos enlaces entre la documentación, el análisis de todos los trabajos que se hizo, los textos estudiados. Y justamente al inicio de la presentación quise responder al tema, a la sugerencia que había planteado sobre el tema de por qué la problemática. Y es un eje que atraviesa la tesis. Continuamente estamos problematizando y por eso tal vez se pensó en poner ese énfasis y agregar no solamente relación diseño artesanía, sino la problemática porque continuamente la estamos construyendo. Bueno, aquí llegamos al tercer momento. El tercer momento es la deliberación. Acá voy a invitarte, Genoveva, si querés compartir tu resumen con las 120 personas que hay en este momento presentes. Y nosotros, las autoridades, junto con el tribunal y con la directora, en un primer momento, como saben siempre, forma parte de un primer momento como para tener voz, pero no voto, para preguntarle alguna cosa de parte del tribunal. Y esta vez sumamos a quien tenemos el privilegio de que nos esté escuchando, que es el decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, y al secretario académico Jorge Gaito. Cara Echevarría y Jorge Gaito pasarían ahora conmigo, si todo sale bien, a la sala de deliberaciones. No tienen que hacer nada, solamente van a ser trasladados, ajustense los cinturones, nos vamos para allá. Yo dejo de grabar, el dictamen final sigue con el micrófono abierto, es una voz masculina. Yo podría verlo, pero tengo que abrir los integrantes y quisiera comenzar por la lectura del dictamen en nombre del tribunal. Silencio show, queda tranquilo. Bueno, por favor. Bueno, dictamen entonces de la defensa en nombre del tribunal evaluador. El tema elegido resulta relevante por su potencial superador de los saberes preexistentes, dado que la tesis parte de un análisis de dos cortes históricos para proyectarse a las posibilidades del diseño en América Latina. La problemática es de actualidad y forma parte de la agenda de los actores del campo disciplinar. La discusión de la relación diseño-artesanía está totalmente vigente y ha tomado nuevas formas en el siglo XXI. El trabajo realiza aportes genuinos a la disciplina tanto en las formas de ver lo sucedido en los dos cortes históricos como en su extrapolación al futuro. Las conclusiones configuran una auténtica contribución al conocimiento del diseño, aportando la posibilidad de un punto de vista latinoamericano identitario, pero no regresivo al tema del diseño. La tesista no solamente posee una mirada original, sino que ha sido protagonista de parte de los cambios de paradigma mencionados en la tesis, según se deduce de la propia lectura del trabajo, lo que otorga una mirada original, comprometida e innovadora que plantea una continuidad evolutiva. La tesis presenta un estilo claro y de fácil lectura. Posee un abordaje original con un análisis pormenorizado de los objetos que se había propuesto. El marco teórico es adecuado, aunque el análisis conceptual y teórico rebasa el propio procesamiento de los datos específicos recabados en la investigación. Por momentos, parecería más ser una tesis sobre el modelo de análisis heurístico en el campo del diseño, antes que en el caso de estudio, sobre la relación del diseño y la artesanía en Cuenca y la definición disciplinaria académica del diseño en este espacio geográfico. La metodología utilizada es apropiada para los objetivos planteados y se ha desplegado acorde a las definiciones previamente establecidas que además permiten situar la postura personal de la autora. La tesis se sitúa en una perspectiva interdisciplinaria y el trabajo se complementa con entrevistas a varios actores relevantes junto al análisis de ciertos trabajos de grado.
Se valora la exhaustiva caracterización del contexto cultural y la voluntad de enmarcar la investigación en una epistemología del diseño. Resulta muy interesante el relato histórico que da cuenta del origen fundacional del diseño y su vínculo con la artesanía en el Ecuador, y específicamente en la ciudad de Cuenca. Es valiosa la fundamentación del devenir de la formación del diseño en Cuenca y sus inflexiones en torno a la cultura local, así como el análisis de los trabajos y las tesis de graduación y el seguimiento profesional de los primeros egresados. Resulta también interesante la lectura del cambio de época que permite pasar de la idea de identidad y subsiguientemente diferenciación a las nociones de interculturalidad y multiculturalidad. Es adecuado el análisis del segundo contexto histórico y las transformaciones que allí se produjeron. La tesis presupone, en cambio, permanentemente un rechazo a un supuesto modelo cartesiano, a los tratados de sistematización, al conocimiento lineal, a los modelos metodológicos estructurantes, cuestiones que no están definidas y corresponderían a una descripción ingenua del pensamiento científico. Esta mirada debe ser fundamentada caracterizando con mayor precisión la posición epistemológica que se asume. El tribunal se cuestionó sobre el giro epistémico y el giro pragmático planteado, conviniendo, sin embargo, que logra una argumentación suficientemente sólida sobre el final del trabajo. Se puntualizaron aspectos contradictorios sobre la centralidad occidental del marco teórico, que a su vez se critica. Faltaron entonces criterios particulares de la creación de las carreras que tal vez fueron seleccionados dejando de lado algunas cuestiones significativas. En cuanto a la presentación en la defensa, fue muy clara y completa, pero pudo haber presentado con mayor profundidad la mayor riqueza de la tesis, que es el trabajo de campo. Es destacable la respuesta de los comentarios del jurado, y en el segundo momento se describe como una opción determinados alumnos o graduados de ciertas carreras, no aprovechando los aportes de estudiantes de otras. A pesar de estos aspectos y señalamientos, se destaca que la autora ha hecho una tesis que demuestra interés por su tema, dedicación y esfuerzo. Teniendo en cuenta las fortalezas mencionadas de la tesis, como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el esfuerzo por desarrollar un modelo de análisis innovador, se considera que la tesis está aprobada con 9 puntos sobre 10. Felicitaciones, doctora Malotoral. ¿Podemos aplaudir? Claro que sí. ¡Bravo! Bravo, Geno. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, Geno, un beso enorme. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarme, por estar aquí. Y bueno, seguimos adelante en esta construcción de diseño. Gracias.